Muchísimas gracias por estar hoy en esta conferencia que denominamos Globalismo, no tendrás nada y serán felices, a cargo del renombrado conferencista internacional Nicolás Moraz, a quien les voy a presentar. Nicolás Moraz es director de la Academia Libertaria, plataforma educativa virtual con un staff de distinguidos profesores. Premio Richard Goven a la trayectoria en defensa del libre comercio y los derechos humanos. Fue investigador del Center for State Society y del Bastiat Institute. Expositor habitual de la red Estudiantes por la Libertad. Disertó en universidades y think tank de más de 10 países. Colaboró con los periódicos Libertad Digital, La Prensa e Infobae, con la revista Fortuna y Reason Magazine, con Radio Sputnik y cadena de TV internacional como NTN 24 e Hispanic TV. Su canal, Los Liberales, se ha consolidado como el medio alternativo líder de YouTube en español, con 530.000 suscriptores y 70 millones de visitantes a 2 años de su fundación. Sus investigaciones sobre el software israelí Pegasus frenaron la legalización del espionaje masivo en Argentina. Publicó diversas primicias relativas al lobby y grupos de presión. Fundó y presidió Libertad y Equidad, la primera asociación cívica y laica contraria al feminismo institucional en América Latina. Así es que, sin más preámbulos, porque ya lo queremos escuchar, con nosotros Nicolás Moraz. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a Hugo, a la Universidad Unida y a todos los presentes que se acercaron aquí a escucharme. Para mí siempre es un placer regresar aquí a mi querido Paraguay a aportar algunas chispas que mantengan encendida la llama de la libertad, que en estas tierras todavía arde y brilla más que en el resto de la región. Sin embargo, hay una suerte de anatema o de maldición histórica que acecha a los pueblos que no saben apreciar a tiempo este divino tesoro. La libertad, la autonomía personal, el arbitrio de cada quien sobre su cuerpo y sobre lo que es suyo, la propiedad, que comparte significado con justicia, dar a cada uno lo que es suyo, respetar ecuánimemente el derecho de todos los individuos a gobernar las riendas de su vida y administrar el fruto de su trabajo como mejor les parezca. La libertad es la virtud cardinal, porque es la fuente de todo mérito y también de todo error sano con su consiguiente aprendizaje. Sin libertad no hay responsabilidades, sin responsabilidades no hay orden posible. Por eso la libertad es la madre del orden y no su hija. Es la dignidad esencial del ser humano, lo que le permite definirse a sí mismo, encontrar el sentido de su existencia, discernir, actuar e incluso ayudar, amar. Lo que hacemos por los demás nace de nuestra libertad. Como decía Frédéric Bastiat, la solidaridad forzada no es solidaridad. Sin la libertad no vale la pena siquiera estar vivo. Y la triste realidad es que la mayoría de las personas aprenden a valorar la libertad en su justa magnitud recién cuando la pierden por completo. Cuando ya es demasiado tarde, cuando resulta infinitamente más difícil, más arduo recuperarla, mucho más de lo que hubiera sido defenderla. Y hoy estoy aquí para brindarles una perspectiva diferente sobre las principales amenazas que se ciernen contra ella y por lo tanto contra todos nosotros. Con mayor o menor intensidad, las agendas globales traen consigo una tormenta que arrasará a quienes no estén preparados para resistirla. Vale lo mismo para Paraguay que para Canadá, para Argentina que para Estados Unidos, España, México, Colombia o Japón. Y no se equivoquen, los actuales proyectos de planificación económica y social a nivel mundial que financian y alientan muchos de los hombres más ricos del mundo no consisten en una ola privatizadora
ni mucho menos. Ojalá. Por el contrario, apuntan a regularizar al extremo nuestras rutinas, ya sea a través de estados, supraestados o corporaciones coaligadas con los estados. De allí el famoso artículo de Ida Auken, la política danesa de origen trotskista, que luego se hizo socialdemócrata y luego pasó a un partido verde ecologista. Pero la única constante que mantuvo a lo largo de su vida fue su pertenencia y su conspicua participación en el Foro Económico Mundial, que publicó este artículo tan polémico en el cual inspiramos el título de la conferencia. El artículo se titulaba 2030, no tendrás privacidad, no poseerás nada y serás feliz. Bueno, nosotros lo rebautizamos como no tendrás nada y serán felices, los integrantes del Foro Económico Mundial, claro. A primera vista parece paradójico que una organización integrada por las grandes fortunas del planeta, por las principales potencias, que son formalmente democracias capitalistas en su mayoría, esté promoviendo, esté alentando, divulgando ideas neocomunistas. De una mujer que plantea que en la próxima década todo lo que consideramos productos se transformará en servicios. Que habrá una renta universal, que se repartirán equitativamente las tareas, que las personas no tendrán bienes propios ni autos propios, que la tecnología permitirá que todo sea compartido y ecológicamente sustentable. No es demasiado diferente a la utopía final del marxismo, que plantea que después del canibalismo, de la revolución y de la contrarrevolución y de la dictadura del proletariado y de acabar de la forma que sea con el hombre viejo para dar lugar al hombre nuevo, la gente finalmente podrá abolir la escasez y vivir de las máquinas. Así que la idea no es demasiado novedosa. Lo sorprendente o lo novedoso, lo llamativo, es que se haya convertido en una suerte de proclama o de estandarte de la élite actual, que son los mayores poseedores de capital. Por lo tanto, en primera instancia parece contradictorio que emprendan una cruzada contra la propiedad privada. Bueno, ante todo es la propiedad privada de los demás lo que les incomoda. Para el Foro de Davos, por más que sea el paradigma de la oligarquía en su acepción original, es decir, los que gobiernan a través de la riqueza, no profesan ninguna simpatía por el mercado libre. Su fundador, Klaus Schwab, que hace 40 años preside las reuniones de esta autopercibida élite global, por favor si puedes poner la foto de la estatua, expone en su oficina una estatuilla de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. O sea, ahí tenemos a un caballero que cobra un salario anual autoasignado de 1 millón de euros por sus tareas supuestamente filantrópicas y sin ánimo de lucro, que desde Suiza, el corazón financiero y bancario internacional, reúne a todos los CEOs, a todos los gerentes generales, a todos los presidentes de Occidente y no vemos una estatua de Adam Smith, no vemos una estatuilla siquiera de Milton Friedman en su biblioteca, sino una estatua de Lenin. Y es que Schwab, que hace 40 años, insisto, preside el Foro de Davos, no se ruboriza en bautizar su proyecto de transformación económica global, el Gran Reinicio, definiéndolo como un proyecto de planificación económica centralizada, que es la antítesis del capitalismo de libre mercado. Discípulo de Henry Kissinger, en cuya cátedra de Política Internacional de la Universidad de Harvard, Schwab estudió en su juventud, este caballero lo que ha hecho es, si se quiere, volver más explícitos los famosos objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, persiguiendo que las cuestiones, tanto públicas como privadas, de todo el mundo no sean discernidas por las personas comunes, sino por las instituciones transnacionales, por las multinacionales que con sus aportes le pagan su jugoso salario y por su propio club, por supuesto. Y Schwab no está solo en esto. Bill Gates y Warren Buffett, que durante décadas se intercambiaron
los primeros puestos del ranking de la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo, han declarado en multitud de ocasiones su deseo de que se aumenten drásticamente los impuestos, las regulaciones y el gasto público. En el caso de Gates, además, es un convencido de que los gobiernos deben proveer gratuitamente educación, léase adoctrinamiento o control mental, y salud, léase control biológico o corporal. Y también es un firme partidario de lo que ha llamado el cheque robot. Y cuidado con esto, que está en boga en varios lugares. Tiene apoyo, de hecho, también del llamado Consejo del Capitalismo Inclusivo del Vaticano. El cheque robot es una iniciativa de salario universal que se sufragaría por un impuesto a las máquinas. O sea, básicamente, te dejamos sin trabajo, que lo normal es dejarte sin trabajo a través de regulaciones, de prohibiciones, de cierres, de restricciones de todo tipo que favorecen estos sujetos, y estos sujetos, que son los dueños de las máquinas, van a pagar un X impuesto para que el gobierno te mantenga y, por supuesto, seas esclavo del gobierno. Cuidado que Gates no es el único magnate tecnológico en esta tesitura. Un personaje que en muchos aspectos, al menos de cara a las cámaras, rivaliza con él, Elon Musk, si podés poner el Twitter, es un defensor de la renta universal, de que se le pague a la gente por no hacer nada. Podría decirse de, no sé, un kirchnerismo de Silicon Valley. Y como pueden ver en ese tuit del 16 de junio de 2018, se describió a sí mismo como un socialista. El hombre más rico del mundo se describió a sí mismo como un socialista. Otros entusiastas de estos proyectos, en este caso un caballero que ha conminado a todos sus subordinados en 114 países a que promuevan políticas de género, diversidad, inclusión y contra el cambio climático, en fin, toda la agenda socialdemócrata, es Lawrence Larry Fink, timonel de BlackRock. Si podés mostrar las empresas de BlackRock, que es accionista mayoritario, el principal fondo de inversiones del mundo. Accionista mayoritario de Google, de Pepsi Cola, de Coca-Cola, de Nestlé, de Bayer Monsanto, de Philips, de Visa, de American Express, de Western Union, de Facebook, de Microsoft y de Apple, entre muchas otras compañías que todos conocemos. Y la lista de billonarios de izquierda es infinita. Este es un tema que despertó mi curiosidad hace ya mucho tiempo y lo he abordado en repetidas ocasiones desde mi canal de YouTube, antes y después también desde la televisión cuando me invitan, como me ha invitado amablemente Hugo, Carsten Fau aquí en Paraguay y en otros países. Llevo años tratando el tema en la prensa, en la radio, etc. Y pese a que parezca un contrasentido, no lo es. Estos señores llegaron a concentrar el capital que tienen, evitando los mecanismos naturales y beneficiosos para la humanidad del capitalismo de mercado. En otras palabras, en lugar de ceñirse estrictamente a innovar y competir, se han valido de los gobiernos y de las plataformas internacionales que hoy supervisan o coordinan a los gobiernos para garantizarse las barreras, los aranceles, las prohibiciones, las patentes, las licencias monopólicas y todo tipo de instrumentos para reducir o directamente aniquilar a sus competidores a través de la violencia política, que es violencia legal, pero no legítima. Básicamente financiamos las campañas de los políticos y los políticos a cambio se encargan de entregarnos mercados cautivos, personas que están obligadas por H o por B a comprar nuestros productos y no tienen una escapatoria fácil. El auge paroxístico de este fenómeno lo vimos en 2020, cuando quedó confirmado de manera inapelable que esta tesis es correcta, que el globalismo regulatorio es lo contrario a la globalización de mercado, es lo contrario a la integración espontánea de los pueblos al libre tránsito o al libre comercio. El globalismo, que es la uniformidad de las políticas públicas, la internacionalización de un mismo marco legal despótico, se expresó a través del encierro masivo. Un encierro que supuso privar de su fuente de sustento, de su libertad de tránsito, de su libertad de trabajo, de comercio, de empresa, de ganarse el pan honradamente a la inmensa mayoría de la población. Mientras estos señores, como Larry Fink, como Elon Musk, como Bill Gates, lo pueden buscar
duplicaron sus fortunas a lo largo de estos últimos 2 años. Entre muchas otras maniobras, porque el encierro, estas políticas que fueron financiadas, activamente patrocinadas por Gates y compañía, obligó a aumentar artificialmente la demanda de tecnología, para que las mismas tareas que se realizaban antes en oficinas, en locales comerciales, se tengan que realizar desde las casas. Y por supuesto, los que no pudieron adaptarse al cambio, ahora son bien desempleados, esclavos de la limosna estatal, o bien han muerto de hambre o se han suicidado. La propia ONU, la Oficina de Alimentos de Nueva York, reveló que en 2020 se experimentó la hambruna récord de los últimos 70 años, gracias a la propia ONU. Un sincericidio bastante interesante. Pero dicha etapa, que ahora para muchos parece concluida y sería un alivio que así lo esté, que esté concluida, que no vuelva a ocurrir, desde mi punto de vista, es solo una muestra de lo que nos depara, un anticipo del futuro que sueñan para todos nosotros. No obstante, en esta ocasión quiero ofrecerles un enfoque novedoso. No quiero reiterarme sobre lo que acabamos de vivir, que todos los presentes en mayor o menor medida lo entienden, ni tampoco quiero adelantarme a los riesgos que tenemos por delante, sino demostrarles que esta historia, esta trama, es mucho más antigua de lo que creen. Quiero que viajemos a la génesis de este tipo de pseudoempresarios que en lugar de servir al prójimo ofreciendo soluciones concretas a problemas concretos, que es la función natural de todo hombre de negocios, han elegido el camino fácil, el de crear problemas e imponer soluciones en lugar de ofrecerlas. Siguiendo esa astuta frase de Isaiah Berlin, romper piernas para entregar muletas. Siempre disfrazando este accionar delictivo con proclamas humanitarias y discursos filantrópicos, románticos y colectivistas, que apelan al bien común mientras lo que realmente se están procurando es el mayor provecho individual, cueste lo que cueste, incluyendo derramar ríos de sangre inocente. Ya sea con guerras, revoluciones, dictaduras o más recientemente pestes y crisis generadas a partir de los marcos con los cuales se abordan, su arma predilecta es y será el gobierno, que una vez más se revela como el principal enemigo de la humanidad. Sin más preámbulo, comencemos. Podría remitirme a Alejandro Lisímaco, prominente banquero del Mediterráneo, financista y asesor de las campañas militares romanas del emperador Claudio. Pero en aras de la brevedad prefiero centrarme en la Edad Moderna. Y un buen punto de partida es la dinastía Rothschilds. Una familia que lleva 250 años, un cuarto de milenio, protagonizando los eventos mundiales y manejando los hilos de varios actores fundamentales que han pasado a la historia, pero que en realidad oficiaron, en cierto grado, como peones de su tablero de ajedrez. La banca Rothschilds es la empresa familiar más influyente de la historia universal. La revista Forbes se refiere al primer patriarca, Mayer Amschel Rothschilds, como el padre fundador de las finanzas internacionales. A finales del siglo XVIII y con una prístina noción de lo que hoy llamamos globalismo, Mayer envió a sus 5 hijos para ramificar la casa Rothschilds en las grandes potencias de la época. Cada uno de sus herederos encabezó su propio bastión, tejiendo fuertes redes con la nobleza y los políticos del Imperio Austrohúngaro, del Británico, de las repúblicas y principados italianos y de Francia, convirtiéndose al poco tiempo en los prestamistas predilectos de los reyes de Europa. A menudo financiaron ambos bandos en las guerras europeas. Hasta el día de hoy, la casa Rothschilds y sus aliados siguen siendo una fuerza dominante. Lady Lynn, por ejemplo, comanda la revista The Economist, mundialmente conocida por su fama de predecir catástrofes como la pandemia o la guerra de Ucrania, o más recientemente
la crisis alimentaria y el proceso inflacionario que estamos sufriendo en todo el mundo. En tanto que David de Rothschild puso a un gerente, un oficial gerente de su compañía francesa, al frente de la presidencia de Francia, Emmanuel Macron. O Nathan Rothschild mantiene una posición dominante en el banco ruso Sberbank, que es el principal banco de Rusia, más una rentable sociedad con el oligarca industrial Oleg Deripaska y una conveniente asistencia a Vladimir Putin y Xi Jinping en el establecimiento de su sistema de transferencias bancarias internacionales alternativas al SWIFT de Estados Unidos, que ya habían creado los Rothschilds de los años 50. Pero su derrotero comenzó en 1743, cuando el joven y oficioso orfebre judío-alemán Amschel Moser Bauer decidió abrir una tienda de monedas en el gueto de Frankfurt. Al menos Moser supo ser un emprendedor honesto en sus comienzos y fue un cambista pionero, caracterizado por su agilidad para conseguir cualquier divisa en tiempo récord. Su tienda se distinguía por un cartel con un águila romana roja, el escudo del Sacro Imperio Romano Germánico, aún vigente, y era recomendada por los clientes como la Casa del Escudo Rojo. ¿Tenés que cambiar alguna moneda? Bueno, anda a la Casa del Escudo Rojo. Razón por la cual terminaron tomando el nombre del local como propio. Se cambiaron el apellido de Bauer a Rothschild, luego sintetizado como Rothschilds, que significa en bajo alemán escudo rojo. Moser tuvo 5 hijos. Su primogénito, Mayer Amschel, quien sería el que engrandeció, si se quiere, la dinastía, por métodos non santos, no tenía espíritu empresario. No se caracterizaba por ser un joven laborioso. En cambio, su propio padre lo describió en algunas cartas como tendiente a la megalomanía, al mesianismo, a una ambición desmedida de poder. Quería ser político, una actividad que hasta entonces estaba vedada para su pueblo por las leyes antisemitas de la época. Mayer se sentía un elegido y soñaba con ser rabino, es más, quería ser el gran rabino de Europa. Pero su padre lo obligó a ingresar como aprendiz, como pasante, a un banco local. Pero los dotes de persuasión de Mayer Amschel le sirvieron para destacarse como un excelente gerente de relaciones públicas, utilizando una categoría actual. Y luego tomó el mando del negocio familiar, convirtiéndose en el más famoso mercader de monedas raras desde el Báltico hasta el Mediterráneo. En base a aquella condición, Mayer Amschel obtuvo el patrocinio del príncipe heredero Guillermo de Hesse, que si bien había sido cliente de su padre, no había llegado a intimar con él. Con Mayer sí, y le concedió el peculiar título de judío de la corte, entre comillas, en 1769. El cargo, toda una innovación para la época, lo convirtió en una suerte de secretario de finanzas de la nobleza germana. Y más tarde le concedió el estatus de noble a Rothschilds. Se convirtió en barón, el barón de Rothschilds. Para entonces, Mayer cedió a la clásica tentación de la prebenda, del atajo. Consiguió habilitaciones especiales para importar monopólicamente lanas y algodón de Inglaterra, café, azúcar, pieles de conejo y otras mercancías americanas. Lo que a su vez le permitió cobrar, en su condición de monopolista, precios exorbitantes, asfixiar a los comerciantes minoristas, a los que a su vez les otorgaba créditos a tasas muy altas que si se demoraban en pagar, con ayuda del príncipe, terminaban generándole un embargo a sus bienes que quedaban a disposición de Mayer Rothschilds. Para 1780 se había convertido en uno de los hombres más ricos de los países alemanes. Se compró un palacete en Judengatze que tenía 2 sótanos ocultos, uno al que se accedía por una trampilla a través del vestíbulo y otro que, tenía una puerta escondida detrás de una pared falsa que tiempo más tarde permitirían la supervivencia de su estirpe. Rothschilds se aprovechó de la prodigalidad, del derroche de los aristócratas europeos, de los monarcas absolutos, que a diferencia de los burgueses que comenzaban a surgir, no se habían ganado el dinero con el sudor de su frente.
lo habían heredado o se lo robaban periódicamente a los súbditos. Por lo tanto, eran muy responsables en la administración de las finanzas y Rothschild se aprovechó de esto para expandirle líneas de crédito de deuda pública, como la conocemos hoy, a docenas de ducados y principados. Y no importa si no le pagaban porque lo compensaba con salvoconductos y negocios espurios garantizados con las coronas, como los que acabo de comentarles. Su nuevo cliente favorito fue el príncipe heredero Wilhelm, quien se terminó convirtiendo en rey, Wilhelm IX, el rey de Hesse-Kassel en 1785 y que llevaría a Rothschild a la consolidación definitiva. Pero mientras tanto, Meyer observó, podríamos decir, el refrán de a río revuelto, ganancia de pescadores. Observó una gran oportunidad para desarrollar su independencia económica de los nobles europeos en dos revueltas que respectivamente, pese a Rothschild y gracias a Rothschild, se tornaron decisivas para el futuro de la humanidad. La Revolución Americana, que es esa pintura que ven allí, y la Revolución Francesa. Respecto a la guerra de independencia de las 13 colonias en Norteamérica, Rothschild se posicionó en contra. Recordemos que al principio, si bien desde mi punto de vista no continuó muy bien, en principio fue una gesta libertaria contra el monopolio comercial británico, contra la centralización política de Londres y contra los excesivos impuestos, entre otros el impuesto al té. Por eso el Tea Party, que es el desencadenante de la Revolución Americana. Rothschild negoció una millonaria venta de uniformes y caballos a las tropas austríacas que apoyaron a Inglaterra, congraciándose así por primera vez con el rey Jorge III, que le terminaría delegando a Rothschild las operaciones financieras de los mercenarios de Hesse. El muchacho que ven caído en esta primera pintura, la que recién salió, es un mercenario hessiano, que eran básicamente tropas del reino de Hesse-Kassel, del cual Rothschild era secretario del rey, que se le alquilaban a distintos imperios del mundo, en este caso al británico, para ir a reprimir salvajemente a los insurgentes. Eran conocidos por su disciplina marcial y por el carácter completamente sanguinario y despiadado. Aniquilaban a quien tuvieran a su paso. Bueno, Rothschild manejaba las finanzas de estos mercenarios. Pese a la derrota, porque perdieron los ingleses y sus socios, Rothschild consolidó ampliamente su fortuna a partir de esto. Y 13 años más tarde, con el advenimiento de una nueva revolución, esta vez mucho más cercana, la francesa tomó una postura diferente. Decidió estar a favor de los insurgentes y en contra del antiguo régimen, del orden establecido. Los Borbones le habían puesto trabas, los reyes, la dinastía real francesa, le habían puesto trabas para su proyecto de establecerse en París. Y él había establecido como una suerte de emisario secreto, de gestor de sus finanzas en Francia, al obispo Talleyrand, que era tesorero de la iglesia. Un puesto importantísimo en la época. La Iglesia Católica Francesa era la corporación más rica del mundo, más rica incluso que el papado. Cuando llegó la revolución, el protegido de Rothschild, Talleyrand, a diferencia de muchos otros sacerdotes que realmente estaban convencidos de defender su credo, de oponerse a los revolucionarios, etc., no solo sobrevivió, sino que fue investido como embajador en Estados Unidos, embajador de la revolución, tras entregarle muchos de los bienes de la Iglesia a los jacobinos, a los revolucionarios de Robespierre y Danton, que exterminaron a 300.000 personas en la Vendée, con la famosa guillotina, y a su vez ofició de nexo entre los jacobinos, el gobierno revolucionario del terror, con Mayer Rothschild, que consiguió lo que quería, que era una ley que habilite a los banqueros como él, extranjeros, a desarrollar sus actividades en Francia. A través de Talleyrand, Rothschild tendría una influencia extraordinaria en las próximas décadas de la política francesa, porque luego de que caen los jacobinos y mueren en su propia ley, Robespierre, Marat es asesinado en la bañera, Robespierre es guillotinado por su propia guillotina,
Cuando se establece el directorio, Talleyrand se convierte en canciller, ministro de Relaciones Exteriores. Y en un periodo particularmente convulso de Francia, donde Francia ya empieza a adquirir deudas directamente con la casa Rothschild, tienen la idea de buscar a alguien que les permita organizar Francia para sembrar el caos, a su vez extenderlo en Europa, siguiendo la premisa de cuanto más caos, más ganancias. Ese alguien fue el joven general de artillería, Napoleón Bonaparte. Se organiza una expedición a Egipto, que es la primera gran victoria simbólica de Napoleón, porque realmente fue un desastre, fue una pérdida terrible para los franceses. Muchos soldados murieron de malaria, fue una campaña costosísima, pero se orquestó una campaña publicitaria, en gran medida a través de los periódicos que habían surgido con la Revolución, insuflada por Talleyrand y financiada por Rothschild, que hizo ver a Napoleón como un gran héroe. Talleyrand persuade en un periodo de guerra civil permanente de que un general de estas características podía imponer el orden, lo nombran cónsul y más tarde se autodenominaría emperador. Y comienza el periodo de las guerras napoleónicas, que como sabemos sembró el caos en toda Europa, permitió a su vez la independencia como una consecuencia, a mi juicio positiva, la independencia latinoamericana. Y para el final de las guerras napoleónicas, Talleyrand, ya en contra de Napoleón, posicionado en contra de Napoleón, que se le había soltado la rienda, estaba actuando por sí solo, conspira contra él, a favor de los ingleses, y los Rothschilds llevan a cabo una maniobra brillante, la maniobra que los consolidaría en forma definitiva. No solo estaban prestándole y financiándole a todos los bandos en disputa, a la Santa Alianza, a los rusos, a los ingleses, a los portugueses, a los españoles antes de que caigan frente a Pepe Botella, Largo, etc. Sino que cuando llegó la hora decisiva, la batalla de Waterloo, la derrota final de Napoleón, ellos hicieron valer una extensa red de mensajeros que habían desarrollado 2 siglos antes de que exista el mail o de que exista Facebook. Utilizaban a sus propios corresponsales que viajaban por rutas clandestinas para tener conocimiento antes que nadie del resultado de las batallas. Y vendían esa información. Se habían ganado un gran prestigio con la comunicación de las noticias. Cuando los Rothschilds se enteran de que Napoleón perdió la batalla, deliberadamente hacen correr el rumor contrario, una fake news, que Napoleón en realidad ganó. ¿Qué sucede? Si ganó Napoleón, Inglaterra está perdida. Se desploman los títulos de la Bolsa de Londres a precios irrisorios, los más bajos que nunca habían tenido, y los Rothschild se compran las compañías más importantes de Inglaterra a precio de ganga. Días más tarde se conoce la verdad, no ganó Napoleón, perdió, ganó Inglaterra, Napoleón fue capturado, los títulos se disparan al precio más alto que nunca habían tenido y los Rothschild se convierten en la familia más rica del mundo. Bueno, para 1820 tenían el control total de la economía del Imperio Británico. Napoleón, arrepintiéndose de su propia asociación con los Rothschild, dijo que cuando un gobierno depende del dinero de los banqueros, son ellos, y no los líderes del gobierno, los que controlan minuciosamente la situación, ya que la mano que da está por encima de la mano que recibe. Luego, con el siglo XIX, comienzan a aparecer los millonarios convencidamente socialistas, que están realmente persuadidos de transformar completamente el sistema, de que sobran, curiosamente, en el mundo. 2 de ellos fueron franceses. El primero, Charles Fourier, que era hijo de un mercader, también fue un afamado mercader, pero que tenía, a ver cómo podemos decirlo, era el hijo díscolo de la familia, un muchacho fiestero, podría decirse que probablemente bien intencionado, que comenzó con los delirios de la planificación social absoluta, el refundacionismo, que en gran medida lo habían implementado los jacobinos y les salió mal, pero que inspiraron a toda esta generación siguiente. Es decir,
no vamos a cambiar al mundo gradualmente, convenciendo a las personas uno a uno, aprovechándonos de los descubrimientos espontáneos, científicos, de los cambios culturales, no. Hay que cambiarlo radicalmente todo, hacerlo de vuelta, echar abajo y construir de nuevo, que es la idea que luego vamos a conocer como hombre nuevo. En el caso de Fourier, él proponía, y construyó de hecho, que la humanidad se divida en unas colonias llamadas falansterios, que tenían que tener exactamente 1620 habitantes cada una, ni uno más, ni uno menos. Se podrán imaginar qué pasaba si nacía uno de más, se tenía que ir otro, porque según Fourier había 810 tipos de humanos. Bueno, según él tenía que haber 6 millones de falansterios, que a su vez tenían que estar coordinados por un omniarca mundial, un rey del mundo, que por supuesto tenía que ser Fourier, naturalmente. No podía haber propiedad, tenía que haber una perfecta división no solo de los bienes, sino de los trabajos, del ocio y también del sexo. Era un gran defensor de la división equitativa de las mujeres, una idea que luego sostendrían Marx y Engels como si las mujeres fueran cosas, o sea, para que las feministas marxistas lo tengan en cuenta, ¿no? Esto es lo que pensaban los socialistas del siglo XIX, mientras los liberales defendían la libertad individual de las mujeres. Ellos lo veían como bienes a repartir. Luego de Fourier hay otro personaje, un aristócrata, Henri de Saint-Simon, que era también era un empresario, era un economista. Tenía cierta noción de la complejidad que no tenían todos estos otros muchachos bastante perturbados como Fourier. Se entendía que las cosas eran difíciles, que no se podía cambiar al mundo de un día para el otro, pero bueno, también llevó a cabo algunos proyectos interesantes. Durante la Revolución, Saint-Simon, que era un hombre joven, intentó comprarle a Talleyrand, el que les conté, la Catedral de Notre Dame, pues quería despojarla de su techo de metal y vender el metal como chatarra. Bueno, un personaje. Consideró que para que el mundo evolucione a lo que él llamaba el socialismo industrial o la sociedad industrial, los protagonistas del cambio tenían que ser los industriales como él, los grandes magnates que renuncien voluntariamente a lo que tenían tras invertir su capital en transformar completamente la forma de pensar, la idiosincrasia de la gente. Él fue partidario de crear una religión científica, la religión de la ciencia. Ahí está, exactamente. Que tendría como santo, por ejemplo, a Isaac Newton, que si hubiera estado vivo, pobre hombre, no se lo hubiera tomado muy bien, por dos razones. Una porque Newton era cristiano y la otra porque Newton adhería al lema nullius in verba de la Royal Society. Básicamente, nada está dicho. O sea, la palabra científica siempre es provisoria, nunca es absoluta. Bueno, para Henri Saint-Simon habría que adoptar a la ciencia con un carácter religioso, de fe devota, de aceptación incuestionable. Lo cual influenciaría mucho a su secretario personal, que se hizo mucho más famoso que Saint-Simon, Auguste Comte, el padre del positivismo. Es decir, de esta idea de que debe gobernarse a las sociedades. Comte decía que la sociología era la ciencia madre, la ciencia diosa. Debía gobernarse a las sociedades con criterios estrictamente técnicos, científicos. 2020, pero bueno, lo decía en el siglo XIX. Cuidado con Comte, fue un personaje extraordinariamente influyente en la formación de todos los estados nacionales. Comte es el que planifica que un estado tiene que absorber la educación pública e inculcar valores funcionales a ese estado, a los niños y a los jóvenes, valores que los niños y jóvenes tienen que incorporar muy por encima de los que hayan recibido de sus familias y generar un sistema de identificación que los haga estar dispuestos, de ser necesario, a morir por los intereses de ese Estado. Recuerdo haber hablado esto en el programa de Valeria que me invitó hace algún tiempo tan amablemente. Insisto, cuidado con Comte, un personaje notable, varias veces ingresado en manicomios, se intentó
suicidar en diversas ocasiones. Fue uno de los intelectuales más influyentes de la época. Y la cuestión de la religión saint-simoniana, de la religión de la ciencia, la logró inocular a una gran generación de políticos, por ejemplo, latinoamericanos. La bandera de Brasil podés mostrar con el lema, ahí está. El lema oficial de Brasil, Orden y Progreso, es literalmente una frase de Comte. Según él, la religión científica era la única garante posible de establecer estas premisas superiores, que por supuesto para él son mucho más trascendentes que la libertad. Desde su punto de vista, la libertad pertenecía a un estadio metafísico y primitivo de la humanidad. Según él, bueno, vos tenés la ciencia y siendo él el gran intérprete de la ciencia, lo que la ciencia dice que está bien es lo que hay que hacer. No hay margen para el libre albedrío. Comte terminó creando una iglesia de verdad. Todavía hay una iglesia positivista en Brasil, lo cual es sorprendente, que bueno, coincide ya con el estadio final de Comte, que entra de lleno en la locura. Puso de santos efectivamente a Newton, a Galileo, bueno, a muchos otros científicos, sostuvo que la nueva Roma tenía que ser París, o sea, enloqueció por completo, se convirtió en líder de una gran secta cientificista. Y que, insisto, influyó muchísimo a los pensadores posteriores. A partir de Comte, que tuvo una gran amistad con Stuart Mill, que desde mi punto de vista le hizo bastante daño al liberalismo y, por supuesto, con muchos otros socialistas, se va a ir abandonando la noción de que existen derechos naturales. Todo va a quedar supeditado a la técnica, a la ciencia, a lo que digan los supuestos sabios que debe hacerse o no. Algo especialmente válido hoy en tiempos de inteligencia artificial. El otro día observaba una videoconferencia del ex CEO de Google, Eric Schmidt, donde sostenía que en sus investigaciones de inteligencia artificial concluyó que es posible que la inteligencia artificial, en la medida que empiece a gobernar políticamente, de lo cual no estamos muy lejos, decida, por ejemplo, que hay que matar a 2.500 personas por razones completamente inexplicables para un ser humano. Pero que si eso está previendo una catástrofe mayor, ejemplo, otra epidemia terrible, hay un dilema para él. O sea, no sabe cómo proceder el ex CEO de Google. O sea, desde su punto de vista no sabe si juzgar eso como una masacre o como un mal menor. Esas son las consecuencias más extremas multiplicadas después de 150 años de positivismo comteano. Bueno, otro personaje muy particular que yo lo veo bastante parecido a Bill Gates es Robert Owen. Robert Owen es el tercer padre del socialismo utópico de Fourier y Saint-Simon. Y Robert Owen no era un rico más, era el hombre más rico de Inglaterra. Y además había nacido en una familia muy pobre, fue un tipo de talento Robert Owen. Su padre había sido un humilde administrador de correos, antes había sido cartero. Robert estaba muy orgulloso de haber trabajado desde niño para ayudar a su familia. A los 6 años ya era mozo y a los 17 lo habían nombrado capataz de fábrica. Luego terminó fundando su propia fábrica de algodón, New Lamarck, en las inmediaciones de Glasgow, Escocia, donde llegó a emplear a 3.000 obreros y fue la fábrica más grande del planeta, que trabajaban desde los 6 años hasta los 60. De hecho, él es el creador de las primeras guarderías, como se conocen hoy, para que también los padres con los hijos recién nacidos puedan seguir trabajando en sus fábricas y le cuiden a los chicos ahí. Y de hecho a los niños los hacía trabajar en los lugares donde no podía entrar un adulto, por ejemplo, si tenían que confeccionar determinada máquina, producía sus propias máquinas. En fin, como industrial había demostrado bastante ingenio. Pero pese a que los empleados de Owen, que habían sido campesinos y eran mucho más pobres antes de trabajar para él, estaban satisfechos con su trabajo, Owen se terminó, ¿cómo podemos decir? Se terminó sensibilizando de actitudes que él mismo había cometido, que le parecía que estaban mal, excesos, abusos, lo que juzgaba como una suerte de explotación, y se terminó convenciendo de que los empresarios estaban de más, que lo verdaderamente correcto era tender al comunismo, a la abolición de la propiedad. Ojo, a diferencia de otros, era un tipo relativamente pacífico. Entonces su proyecto pasaba por armar comunidades.
Decía, bueno, vamos a armar una comunidad comunista, va a funcionar, la gente se va a amar, van a ser todos felices, no va a haber miseria, no va a haber dolor, y vamos a persuadir a todo el mundo entonces de que tienda al comunismo. Varios de sus proyectos en Inglaterra fracasaron, pero el tipo no se daba por vencido. Le pasó lo mismo que a Comte. Es sorprendente esto, porque el delirio de poder termina siendo un tipo de locura en definitiva. Owen terminó hablando, y esto consta en sus propias cartas, hablando con Platón y Ciro el Grande a través de una bola de cristal. Pero bueno, tenía una gran fortuna y estaba dispuesto a hacer lo que quería, con lo cual decidió crear desde cero su propia ciudad comunista en los Estados Unidos. Tomó un préstamo del padre de su esposa, Robert Dale, que era el principal banquero de Inglaterra junto con Rothschild, de hecho era socio de Rothschild en otros negocios, y se compró una ciudad entera en 1825, en el estado de Montana, Estados Unidos, que por cierto lo recibió con pompas y honores. Estados Unidos no tenía absolutamente ningún problema en ser la sede fundacional de la utopía comunista. El Congreso lo condecoró a Owen y todo. Y se compró, Montana no, en Indiana, se compró la ciudad de Armonía. Se la compró el reverendo Rape, que la había fundado, era una ciudad de religiosos, una comunidad tranquila que funcionaba bastante bien. Había muchas ciudades de ese tipo en el interior de los Estados Unidos, pequeña, y el reverendo Rape se la vendió entera a Owen, que invirtió el 75% de su fortuna, la fortuna más grande del momento, en dotarla de las mejores máquinas industriales, agrícolas, los mejores caminos, los mejores edificios, y se lanzó a reclutar voluntarios, 900 colonos. No tuvo mucho, no tuvo mucha idea de quién convocar. Por ejemplo, no se le ocurrió preguntar si esas personas tenían un oficio, cuáles eran sus antecedentes, cuáles eran sus intenciones, cuál era el grado de sus convicciones. Él simplemente los convocó y dijo, la magia de compartirlo todo va a ser de esto un pequeño paraíso. Obviamente tuvo que volver a Inglaterra para seguir ocupándose de sus negocios y dejó a cargo a su hijo Robert Dale Owen. Cuando regresó, después de un año, tras haber creado la pequeña ciudad mejor capitalizada de todos los tiempos, descubrió que estaban en quiebra. En un año. Esto es historia. En un año estaban quebrados, arruinados. Había 5 facciones beligerantes entre los ciudadanos. Nadie trabajaba, nadie quería trabajar, todos se acusaban entre sí de que querían vivir a expensas de los demás. El nivel de producción era nefasto, no alcanzaba para la subsistencia. Se habían agotado las reservas de granos. Y el director de la revista del pueblo había publicado 5 ediciones seguidas acusando a Owen de ser el culpable, porque era un vil especulador. Había invertido solo el 75% de su fortuna. Si hubiera invertido el 100% no hubiera pasado. ¿Y saben qué hizo Owen? Invirtió el resto, porque el tipo era realmente un idealista. Su propio hijo se le presentó con 12 amigos, la pandilla del hijo, digamos, y le dijeron que estaban cansados de esto de tener que hacer trabajos manuales, levantarse temprano, que era profundamente difamante para su honor, que era degradante, que ellos querían ser una vanguardia. Se llamaban a sí mismos los literati, querían pasar su tiempo pintando cuadros, como bibliotecarios, como inspiradores de las musas de la nueva sociedad, y le pidieron que les dé algún cargo burocrático, que tengan que dar algún sellito, que puedan cobrar por ese sellito, algo más tranquilo. Owen no se lo tomó muy bien, le dio una porción de hectáreas a cada uno y los echó de la ciudad. Todavía tenía tanta fe en su proyecto que dijo, fíjense, Owen / Bill Gates, pongan el nombre que quieran, libraré a la humanidad de sus 3 grandes males: la propiedad privada, la religión irracional y el matrimonio basado en la propiedad de cada cónyuge sobre el otro. En 1826 se quedó sin un centavo. Les voy a leer el testimonio de uno de los colonos decepcionados de Nueva Armonía, Josiah Warren. La diferencia de opiniones, gustos y propósitos creció proporcionalmente a la demanda de conformismo.
Así nos gastamos los años mozos de nuestra vida, al final de los cuales no creo que más de 3 personas entre las 900 albergaran algún atisbo de esperanza en este experimento. Todos nos dispersamos desesperados de cualquier reforma y el conservadurismo se sintió reforzado, sin la menor esperanza de éxito en la utopía. Habíamos ensayado toda forma concebible de organización y gobierno colectivo. Teníamos un mundo en miniatura donde repusimos la Revolución Francesa con un resultado de corazones decepcionados en lugar de cadáveres. Se diría que nos conquistó la propia ley de diversidad inherente a la naturaleza humana, haciendo que nuestros intereses unidos entrasen directamente en guerra con la singularidad de las personas y el instinto de autopreservación. En lugar de esa cooperativa armoniosa esperada por Owen, topamos con más antagonismos que los acostumbrados en la vida normal. El fracaso del comunismo en el año 1827. Una cosa que a mí como libertario me parece extraordinariamente interesante de Josiah Warren es que no se quedó con los brazos cruzados. Warren era un soñador de mejor talante, si se quiere, que Owen, con mejores ideas sin duda, y creó una colonia, una pequeña colonia anarquista de mercado libre, con respeto a la propiedad privada, que se llamó Modern Times, en la localidad de Brighton, Nueva York. Y esa permaneció en perfecta armonía, a diferencia de Nueva Armonía, durante décadas, hasta que el ejército norteamericano la barrió por la fuerza, porque por supuesto no le gustaba que haya ahí un grupo de gente que vivía tranquila, no pagaba impuestos y no iba a la guerra, y puso un hospital psiquiátrico militar. Pero bueno, interesante la historia de Warren, porque Warren con las ideas correctas sí logró un proyecto novedoso, social, libertario, mucho más eficiente que esta locura comunista. En fin, pasemos a una figura que seguramente todos han escuchado o han leído sobre él en algún momento, que es Marx. Si estos fueron los socialistas utópicos, Fourier, Saint-Simon, Comte y Owen, hablemos de quien se autoproclamó socialista científico, Karl Marx, el padre del comunismo moderno. Nacido en Treveris, Prusia, lugar donde vivió hasta ser enviado a la universidad en el seno de una familia judía cuyo verdadero apellido era Leví, maestro. Su padre, el jurista Heinrich Mordech Leví, renunció a su apellido y se convirtió a la iglesia evangélica cuando Carlos tenía 6 años, empujado por un tiránico edicto prusiano que le prohibía a los judíos ejercer como abogados. Se tuvo que convertir a la fuerza. Un capítulo interesante de la vida de Marx es que era terriblemente antisemita. Marx era judío y antisemita. Escribió un ensayo que podría haber firmado Hitler, francamente abominable, que se titula La cuestión judía. Porque como Marx odiaba a sus padres, que seguían profesando el judaísmo en la clandestinidad, bueno, él estaba convencido de que había que erradicar a los judíos, que eran los causantes, según él, de la burguesía, de la inequidad, de la explotación moderna en el capitalismo, bla, bla, bla. O sea, literalmente, gran conexión con lo que luego sería Hitler. La madre de Marx, Henrietta, era hija de un rabino y por parte de madre estaba emparentada con los Philips. ¿Vieron la marca Philips? La famosa marca de electrodomésticos, de las afeitadoras que usamos. Bueno, esos Philips. Unos burgueses prominentes, gente de bien, próspera, que terminaron fundando la multinacional holandesa que conocemos. Lo interesante de Marx es que él vivió predicando sobre el proletariado, y no solo eso, sino que en muchas de sus misivas él sostiene que mantiene un modo de vida proletario. Pero en realidad Marx vivió hasta el último día de su vida sostenido por burgueses, que si no lo hubieran sostenido, no habría existido marxismo y todo el genocidio posterior que se experimentó basado en sus ideas disparatadas a lo largo y ancho del siglo XX. Las primeras víctimas monetarias de Marx, por supuesto, fueron sus padres, que de hecho, Marx se fue a estudiar a la universidad, donde mantuvo todo tipo de pleitos, de hecho tuvo un duelo, por eso la barba, le quedó una cicatriz. Él era un insultador profesional, no podía parar de pelearse con todo el mundo. Le metieron un estocazo y por eso se dejó crecer la barba, para tapar la cicatriz. No volvió nunca a su pueblo natal, le pedía más y más dinero a su padre,
que 6 meses antes de morir, le escribe a Marx, todo esto está en el archivo marxist.org para colmo, que tiene toda la correspondencia que no fue destruida por Engels y se puede ver directamente. El padre le escribe a Marx advirtiéndole que está al borde de la muerte, muy enfermo, reprochándole que le había dado más dinero del que el padre era capaz de ganar en todo el invierno. Básicamente le estaba quitando el pan a los hermanos de Marx para pagar su interminable carrera universitaria. En esa misma carta hay una postilla que escriben su hermana y su madre rogándole que vaya a visitar a su padre antes de que muera. Marx no lo hizo. Al contrario, cuando le mandan la carta informándole que Heinrich falleció, Marx se niega a asistir al entierro, alegando que el viaje en tren era demasiado largo, y además le escribe a Henrietta, a su madre, reclamándole un adelanto de la herencia. La madre se niega y entonces Marx procede a desearle la muerte y rompe relaciones definitivamente con la familia. A partir de ahí se empieza, con la madre en realidad, porque a partir de ahí se empieza a financiar a través de los tíos Phillips, que le envían giros de dinero, pues siguen considerando que es un políglota virtuoso, es un chico estudioso, se le van a pasar los vicios y va a ponerle rectitud a su vida, por así decirlo. No sucedió. En 1842, Marx comienza a publicar artículos en la Gaceta del Rin, que era un periódico sufragado por empresarios liberales. Marx no toma una postura particularmente ofensiva, obviamente, para poder seguir publicando sus artículos, aunque le daban bastante libertad de expresión. Y conoce y se casa con Jenny Bost Westphalen, hermana del ministro del Interior de Prusia, de linaje muy aristocrático. Westphalen viene de Westfalia, la familia de uno de los países alemanes, la familia real, digamos, la familia del rey, literalmente, de Westfalia, con quien Marx formaría su propia familia, que, bueno, terminaría siendo muy castigada por su carácter despótico. Marx se gastó hasta el último centavo de la dote millonaria de su mujer, luego de vivir como un rey a palacio en París, comprando 500 fusiles para que los obreros de la comuna belga vayan a morir por él. Marx nunca en su vida pisó una manifestación, pero se gastó hasta el último centavo de la dote de la mujer, no en alimentar a sus 6 hijos, sino en los fusiles para que los obreros belgas vayan a morir en el nombre de sus ideas. Por lo cual terminaron en la ruina. Con un préstamo de un amigo socialista, Ferdinand Lassalle, se va a Inglaterra, un préstamo que nunca le va a devolver, por supuesto, refunfuneando que no le queda otra opción que vivir en Londres, en el epicentro del capitalismo de la revolución industrial, porque la prosperidad es tan grande que ha hecho que hasta la clase obrera viva en forma acomodaticia. O sea, él se queja de que la prosperidad del capitalismo haya mejorado las condiciones de vida de los pobres, él incluido, porque él se considera un pobre. Bueno, se arruinó comprando fusiles. Pero hay que reconocerlo, el tipo a su forma tuvo suerte, no trabajó en su vida y apareció Engels, otro industrial prusiano que conoció en París, hijo de un importante empresario que tenía fábricas textiles en Manchester, en Inglaterra, y al que Marx exprimió sin ningún tipo de piedad hasta el fin de sus días en todo sentido, porque Engels no solamente lo mantenía económicamente, Engels era todo para Marx. Por ejemplo, la letra de Marx era completamente ilegible. Cada frase del Capital, cada desvarío que escribió en su vida Karl Marx, lo tuvo que transcribir Engels, que es descrito unánimemente como un tipo simpático, de buenos sentimientos, buen mozo, inteligente, que escribía muchísimo mejor, lo cual se puede ver incluso en sus libros, con los que no estoy de acuerdo, pero que son muy interesantes, El origen de la familia, La propiedad y el Estado, por ejemplo, de Engels. Pero había algo en el carácter mesiánico de Karl Marx que lo hechizó poderosamente. Una vez más da muestra de su carácter Marx cuando muere la esposa de Engels, y Engels le manda una carta desde Prusia diciéndole: ha muerto Mary Burns, su mujer de toda la vida. A lo que Marx le contesta, en la misma carta de condolencias, que está escaso de dinero y que se retrasó el pago de la mensualidad. O sea, básicamente la misma carta donde le dice, siendo que se haya muerto tu esposa, lo manguea a Engels, que se enoja mucho, y a lo que Marx termina echándole la culpa a su mujer en la siguiente carta. Dice, no, es que mi mujer me presionó mucho. Claro, ¿por qué lo presionó la mujer? Porque de los 6 hijos, 3 murieron de hambre. Marx dejó morir a 3 de sus hijos de hambre, rechazando la oferta de un amigo suyo
que tenía a 100 metros de su casa, en la esquina de la misma manzana de Londres, una academia de lenguas y que le había ofrecido el profesor Wolf trabajar con él. Pero ¿cómo iba a trabajar Marx? Llegó a decir que es como si Jesucristo se hubiera dedicado a trabajar en la carpintería de José. 3 de los 6 hijos murieron de hambre. Murieron de hambre. Concretamente, su pequeño hijo de 6 años, Edgar, al que Marx enviaba a la carnicería a mendigar carne en harapos para darle pena al carnicero, murió de frío. Los otros 2 de hambre. Y las 2 hijas de Marx se suicidaron. Por cierto. ¿Saben quién más financió los movimientos revolucionarios de Marx y Engels cuando Engels quedó completamente arruinado? Incluso Engels fue obligado por Marx a falsificar un cheque, lo acusaron por estafa, estuvo a punto de ir a la cárcel. Nathan Rothschild, tercera generación de Rothschilds. Lionel Nathan Rothschild, para ser exactos, parlamentario de la ciudad de Londres, y se puede ver los 2 cheques que Rothschild le giró a Marx para financiar su Liga de los Justos en el Museo Británico. Veían potencial en esta máquina de odio, que estaba persuadido, Marx completamente persuadido, de que había que derramar océanos de sangre para llegar a su cometido. Y para los Rothschilds es una tradición poner dinero en este tipo de cosas. Mikhail Bakunin, que conocía bastante bien a Marx, más de lo que querría de hecho, escribió: nuestro mundo está ahora, al menos en su mayor parte, a disposición de Marx por un lado y de Rothschilds por el otro. 2 caras de la misma moneda. Luego de los Rothschilds tenemos otra dinastía muy famosa y muy poderosa hasta el día de hoy, que son los Rockefeller. Probablemente también hayan oído nombrar de ellos. John Davison Rockefeller, estadounidenses norteamericanos, fue criado por su madre baptista, una mujer muy severa, en un pequeño pueblo de Ohio. Su padre, bígamo, tenía 2 familias paralelas, era un carismático estafador. Y John David heredó la religión de la madre y la moralidad del padre. Era un abstemio que leía la Biblia al principio y al final de cada día y que desde una edad temprana se propuso ser rico. Poco antes de la Guerra Civil, de la Guerra de Secesión estadounidense, John David Rockefeller evadió el servicio militar y junto a su amigo Maurice Clark estableció una compañía naviera en Cleveland, Ohio, desde el principio a través de contratos amañados con la Marina del Norte. Le vendían barcos al Ejército del Norte a través de licitaciones fraudulentas. En 1863, él y su socio invirtieron en una refinería de petróleo crudo en Pensilvania para convertirlo en querosén, que a su vez servía para las lámparas de iluminación. Rockefeller, para 1870, ya era dueño del principal centro de refinado del país y constituyó la Standard Oil Company, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los grandes actores petrolíferos internacionales. Como la industria, a fines del siglo XIX, piénsenlo, todavía no se había inventado el automóvil, la industria petrolera experimentaba auges y caídas repentinas, lo que provocaba una guerra de precios entre las refinerías, Rockefeller se dispuso a controlar el mercado a cualquier precio, buscar un monopolio, en sus propias palabras. Entonces, para darle a la Standard Oil una ventaja definitiva sobre sus competidores, se alió en secreto con otros magnates que estaban interesados en monopolizar el negocio de los ferrocarriles. Yo traduje a los 18 años, en 2012, un libro que se llama Big Business and the Rise of American Statism, Grandes Negocios y el ascenso del estatismo en los Estados Unidos. Y ese libro habla de la historia del ferrocarril. Cuenta cómo básicamente cuenta la historia económica de los Estados Unidos en el siglo XIX a través del caso del ferrocarril. Ahora nos dicen los intendentes, los gobernantes de todo el mundo, que el transporte solo puede ser controlado por el gobierno, que si no sería un caos, etcétera, etcétera, etcétera. Las vías férreas norteamericanas, que todavía no era un país especialmente rico, pero ya tenía las vías más extensas del mundo, se desarrollaron en perfecta competencia. Había hasta 3 ferrocarriles por un mismo trayecto. De hecho, a diferencia, por ejemplo, de la conquista de la Patagonia, donde primero interviene el Estado, luego el tren y finalmente llegan los hombres, los colonos, en el oeste norteamericano primero llegaron los privados,
luego los trenes en plural y finalmente el gobierno. La industria de los ferrocarriles fue extraordinariamente prolífica mientras se mantuvo competitiva y permitió conectar ese monstruo inmenso de 9 millones de kilómetros cuadrados de costa a costa que es los Estados Unidos. Fue el gran, si se quiere, el gran motor del crecimiento económico de los Estados Unidos en el siglo XIX. Pero Rockefeller, aliado con otro muchacho de su calaña, Cornelius Vanderbilt, terminó haciendo lobby para crear, primero se compraron los principales trenes, y después para exterminar a todos los propietarios de compañías ferroviarias más pequeñas, hicieron lobby explícito, el libro lo documenta muy bien, para crear una comisión, un Buró Federal de Ferrocarriles, un ente regulatorio que en el nombre de la seguridad de las personas establezca una serie de pautas y de impuestos especiales que, por supuesto, terminaron aniquilando a los pequeños actores. ¿Qué sucedió acto seguido? Los Rockefeller y los Vanderbilt desinvirtieron masivamente en los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque ya tenían el proyecto del transporte a combustión con su propio petróleo. Adquirieron tal poder, aniquilando deliberadamente al sector de los ferrocarriles, que Rockefeller terminó presionando al gobierno, que se sentía profundamente amenazado por él, hasta que le dieron la patente monopólica del petróleo, que ni siquiera había descubierto él. Bueno, es muy interesante estudiar cómo sigue, digamos, este patrón a comienzos del siglo XX y en torno a lo que fue una etapa de quiebre definitivo entre la inmensa prosperidad y la era de paz que llamamos la Belle Époque, la Bella Época, los fines del siglo XIX, la segunda revolución industrial, cuando se apaciguan las guerras, prácticamente desaparecen, cuando se genera el salto en calidad de vida más grande de la historia de la humanidad, cuando se pasa de las velas a la energía eléctrica, de los caballos a los automóviles y luego a los aviones en 20 años, del telégrafo al teléfono, eso es la Belle Époque, a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que va en la Primera Guerra Mundial, la segunda como consecuencia, la Revolución Bolchevique, el siglo del genocidio, el siglo XX. ¿Qué pasó para terminar esa etapa de prosperidad y comenzar una era tan sangrienta? Bueno, a ver, por ejemplo, la familia Morgan, si podés mostrar ahí otra diapositiva, ese es Morgan. John Hay, secretario de Estado del gobierno de Theodore Roosevelt, el primer Roosevelt, un expansionista, si se quiere, un imperialista estadounidense a carta cabal, que asesinó 1 millón de filipinos en la invasión de 1898, John Hay casó a su hija con el hijo de William Whitney, que era un hombre, un gerente conectado a los Morgan. Los Morgan, socios de los Rockefeller, fueron los primeros en desembarcar en el sector financiero en los Estados Unidos, a gran escala. Prestamistas del Estado, los Rothschild de Estados Unidos. El siguiente secretario del Tesoro y antiguo secretario de guerra, el responsable de matar a 1 millón de filipinos, fue el amigo de Morgan, Elihu Root, que además era su abogado personal. Ese es Morgan, no le gustaba que le saquen foto porque no quería que la gente lo reconozca. Hay un fotógrafo, le está sacando una foto y Morgan le quiere pegar con su bastón. Root, a su vez, como secretario del Tesoro y secretario de Estado, nombró como secretario adjunto a su mejor amigo, Robert Bacon, el mejor amigo de Morgan. O sea, ya estaban copando todo el gobierno, que a su vez era socio de Morgan en una tabacalera. Y a su tiempo, Bacon se convertiría también en secretario de Estado de Theodore Roosevelt. El primer secretario de Marina designado por Theodore Roosevelt fue Paul Morton, vicepresidente de la compañía Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad de Morgan. Y su secretario asistente Herbert Satterley era conocido en el mundo de los negocios por ser el yerno de J.P. Morgan. ¿Le suena J.P. Morgan? Es por el señor J.P. Morgan. En un momento de así se consolidó una relación de negocios de la familia Morgan con Washington, D.C., con el sistema bipartidista, tanto con los republicanos, porque Theodore era republicano, como con los demócratas, que terminó volviéndose clave en la Primera Guerra Mundial, que supuso ante todo un gran torbellino financiero. Los Morgan habían estado conectados hace mucho con los intereses financieros británicos de los Rothschilds. Básicamente se dividían las dos cities financieras, Londres la principal,
los Rothschild, New York, la secundaria, los Morgan. Pero bueno, terminaron lanzándose una suerte de batalla. Entonces se aseguraron la designación de JP Morgan Company como intermediario en la colocación de deuda pública de todos los gobiernos beligerantes. En otras palabras, JP Morgan absorbió la deuda pública de los ingleses, de los franceses y monopolizó la comercialización de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. En otras palabras, para garantizarse salir bien parados de una guerra que instigaron, terminaron dominando la deuda de 3 de las potencias en disputa. JP Morgan en persona se convirtió en agente fiscal del Banco de Inglaterra. Y no solo eso, asimismo terminó cooptando a las fábricas de municiones norteamericanas, que a su vez le exportaban armas y material de guerra a Gran Bretaña y Francia. Y finalmente fue designado como autoridad central para organizar y canalizar la totalidad de las compras de guerra del frente. Por supuesto, cuando Morgan estuvo suficientemente seguro de que pase lo que pase, él iba a ganar fortuna con la guerra, fue el que impulsa a Estados Unidos a entrar en la guerra. Al principio Estados Unidos era un aliado estratégico en la Primera Guerra, les daba dinero, les daba municiones, tomaba deuda, todo esto gestionado por Morgan. Finalmente Morgan empuja para que Estados Unidos ingrese en la guerra. Hasta entonces habían mantenido una posición de relativa neutralidad. Resumiendo un poco esta historia, lo interesante es que tanto los Morgan como los Rockefeller como los Rothschild terminan teniendo una cumbre privada, una reunión personal con Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos al término de la Primera Guerra Mundial, para establecer la Liga de las Naciones, que es el primer antecedente de la ONU, el primer proyecto de gobierno mundial, que a su vez establece el Tratado de Versalles, obligando a Alemania a pagar todo el costo de la Primera Guerra, que desembocará en la Segunda Guerra. Pero todavía hay cosas interesantes para analizar sobre estos muchachos. Los Morgan, los Stanley, los Rockefeller, los Rothschilds, los Kuhn y los Loeb, todas estas familias, controlaban literalmente la totalidad de los bancos de Occidente. Y fueron los que en el año 1913, poco antes de la guerra, hubiera sido imposible la Primera Guerra Mundial si no hacían esto antes, conspiraron para crear la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Los emisores de los dólares, los que hoy son responsables de esta espiral de inflación mundial, que suben los precios, que en un país como Paraguay, que no estaba acostumbrado, de repente ven productos que aumentan 10, 15%, etcétera, todo derivado de la emisión masiva de la Fed, puesto que la mayoría de nuestras monedas están respaldadas en dólares. Bueno, la Fed la crearon estos muchachos. De hecho, se encargaron de crear la Fed, que es anticonstitucional, por más que la Constitución norteamericana sea cartón pintado, es una institución público-privada gestionada por el gobierno federal que se saltea la autoridad de los estados de la Unión, etcétera, 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 que interviene directamente en las transacciones. Por varias razones era ilegal y conspiraron para que se cree un día antes de Navidad. Cuestión que nadie se entere, pues están todos ocupados organizando la cena navideña de 1913. Esto lo cuenta muy bien Murray Rothbard en un libro que se llama El caso contra la Fed. Bueno, ahora otro costado de la Primera Guerra Mundial, si podés poner a Parbus, por favor, otro costado muy interesante de la Primera Guerra Mundial es que engendra a la Unión Soviética, la caída del zarismo y la revolución bolchevique. El primer régimen oficialmente comunista, que además toma una potencia, que era Rusia, que en ese momento tenía más habitantes que ahora, tenía más de 200 millones de personas. ¿Qué aprendimos nosotros de la Revolución Rusa? La Revolución Rusa la hizo Lenin, con ayuda de Stalin, eventualmente con Trotsky, que ahí lo ven en el medio. Bueno, eso no se condice exactamente con la realidad. El principal hacedor de la revolución bolchevique, del triunfo del comunismo, es el señor de la izquierda, Alexander Parbus. Había nacido como Israel Gelfand en Bielorrusia, decidió cambiarse el nombre a Alexander Parbus porque según sus propias palabras sonaba mejor, y fue el socio y el mejor amigo de Trotsky
durante sus primeros años como revolucionarios. Si algo los diferenciaba tanto a Parvus como a Trotsky de Lenin, es que Lenin era cobarde, patológicamente cobarde, como Marx, y ellos eran tipos arrojados, por lo menos en su juventud, dispuestos a morir por la causa. Con la financiación de 3 viudas de industriales, que el zar Nicolás II había confiscado por sediciosos, según él, armaron el primer movimiento revolucionario, el primer intento de golpe en 1905. Parvus era un analista internacional espectacular. Predijo que Rusia iba a salir derrotada de la guerra con Japón en aquella época, que era una oportunidad muy buena para realizar el golpe, y estuvieron a punto de tomar el poder en 1905. Pero le salió mal, Trotsky fue preso a Siberia, luego se escapa, y después se va a Nueva York a buscar fondos. Le voy a contar esta historia porque es muy divertida. Y Parvus logra escaparse sin que lo metan preso. Bueno, Parvus, que era un marxista, era un convencido comunista, termina estudiando finanzas. Se convierte en un gran broker, en un gran operador de la bolsa de la época. En el Imperio Otomano, debilitadísimo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, va a haber un golpe de Estado que van a perpetrar un grupo denominado los Jóvenes Turcos, que es un grupo socialista, no es comunista, es laico, es cientificista, están inspirados por Comte, y su líder Talat Pasha va a contratar a Alexander Parvus como asesor principal de su gobierno, porque lo considera un tipo brillante. ¿Qué hace Parvus? Bueno, exacerba el nacionalismo de los jóvenes turcos, pese a que él como marxista es internacionalista. Dice, bueno, vamos a aniquilar a los armenios. Los armenios, un pueblo sometido históricamente por el Imperio Otomano, en el contexto del tumulto, del golpe de los jóvenes turcos y que derriban al sultán, los armenios se quieren independizar. Bueno, Parvus dice, vamos a aniquilarlos. ¿Pero cómo? Los jóvenes turcos están embargados, un embargo de armas del Imperio Británico que le prohíbe, más o menos como Estados Unidos hoy con Rusia o países similares, Gran Bretaña prohíbe que le vendan armas al nuevo régimen turco a través de una empresa de Parvus. Parvus establece una sociedad fantasma, compra masivamente armamento británico y se lo revende a sus asesorados, los jóvenes turcos, para que lleven adelante el genocidio armenio, que después del genocidio de la Segunda Guerra Mundial y del genocidio stalinista es el tercero más importante en magnitud de la historia de la humanidad. Con ese genocidio, Parvus se convierte en uno de los hombres más ricos de Europa y decide establecerse en Alemania. Antonio Escotado, extraordinario historiador y filósofo español, interpreta la Primera Guerra Mundial en gran medida como una conjura contra aquella Alemania que había desarrollado un capitalismo industrial más competitivo que el británico, sin una expansión colonial sanguinaria como la que tenían los ingleses o los franceses. Básicamente Francia, Inglaterra y en menor medida Estados Unidos, aprovechándose, con gente como Morgan y Rockefeller a la cabeza, se lanzan a toda costa, buscan cualquier pretexto para diezmar a esa Alemania de la bella época, de comienzos del siglo XX, que es notablemente más pacífica y notablemente más productiva. Es la Alemania del padre de Engels, de la gente que trabajaba, que prosperaba, del padre de Marx, de esas personas que sus hijos despreciaban, pero que se habían dedicado a trabajar duro, a ahorrar, a engrandecer, a dejar un legado, etc. Parvus se ubica estratégicamente en Alemania porque sabe que va a ser, digamos, el objetivo principal. Y allí convence, cuando Alemania lucha en 2 frentes, el occidental contra Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y el oriental contra Rusia, imagínense todos los gigantes que tenían alrededor, Primera Guerra, repito, allí convence al gobierno alemán de una herramienta que puede salvarlos y llevarlos a una victoria definitiva: derrocar al gobierno de Rusia. ¿Cómo? A través del partido bolchevique. Así que 12 años después de su intento de golpe fallido, Alexander Parvus tiene su revancha. Convence al gobierno alemán de financiar el viaje de Lenin, que estaba exiliado en Suiza hace décadas, no había pisado Rusia jamás, no había participado en ni una protesta, absolutamente nada. Convence de llevar a Lenin con un salvoconducto en un tren acorazado
cargado de 20 millones de marcos oro, que es como si hoy dijéramos más o menos 20.000 millones de dólares, a Rusia para que un partido ultraminoritario de 1.000 personas, el partido bolchevique, 1.000 personas en un país de 200 millones, compre la prensa, la policía y los servicios de inteligencia. En un momento de tumulto, que precisamente el zar ya había abdicado, estaba el gobierno provisional de Kerensky, que era un moderado, los bolcheviques hacen su desembarco triunfal y a través de esta financiación y a través de la inteligencia milimétrica de Parbus, que por supuesto se cobró su buena comisión mediante, terminan tomando el poder y firmando el tratado de rendición, que era lo que le prometían a Alemania, efectivamente. Lo firma Trotsky como canciller de Lenin. De hecho, Lenin odiaba a Parbus, pues Lenin era una personalidad muy parecida a la de Marx. Y cuando Parbus lo va a buscar a Suiza, para decirle, mirá, ya te resolví todo, Parbus sabe que Lenin lo desprecia y se le acerca, le pone la mano condescendientemente sobre el hombro, esto está escrito en las cartas de Lenin, y le dice, ¿viste? Solo un millonario marxista podría ejecutar tu revolución. Y Alemania perdió, así que no le salió bien el juego por ningún lado, pero bueno. Ojo, no estaba solo en este proyecto. Trotsky se fue a Nueva York a buscar fondos. Y Wall Street, los muchachos, los Morgan, los Stanley, sus amigos, también hicieron lo suyo para financiar la Revolución Rusa. De hecho, un magnate de los medios norteamericanos, William Randolph Hearst, en quien se inspira la película Citizen Kane, un clásico del cine de todos los tiempos, un tipo que se encargó de hundir un barco, el Maine, para desatar la guerra de Estados Unidos y Cuba a fines del siglo XX y vender más diarios. Esa es la historia de William Randolph Hearst. Apoyó a los bolcheviques, les hizo propaganda, le dedicó páginas y páginas de sus diarios y sus revistas a decir que en realidad eran luchadores por la democracia y por la libertad. Estos tipos, Trotsky, Parbus, los comunistas, los que establecieron una dictadura sanguinaria que se cargó 20 millones de personas en 5 años. El que hizo el genocidio armenio, peor todavía, Parbus. Bueno, en fin. A Trotsky lo ayudaron con $1 millón para el Ejército Rojo, William Thompson, del Manhattan Bank. Y para la nueva política económica que introdujo Lenin ya como gobernante genocida de la Unión Soviética, los técnicos de los Morgan y de los Stanley, que fueron los que sugirieron las políticas clave de la llamada nueva política económica. En conclusión, fueron Wall Street, los banqueros y los políticos alemanes, a través de este millonario de izquierda, los hacedores de la Revolución Rusa. Hubo más y después, porque no es que solamente hicieron la revolución y ya está. Nos han vendido toda la vida de que la Guerra Fría es prácticamente un enfrentamiento entre el polo de la democracia y de la libertad y el polo de la opresión comunista. Bueno, Henry Ford no pensaba así. Henry Ford estableció en la ciudad de Gorky, ya en tiempos de Stalin, una planta que le vendió al gobierno soviético, una planta de camiones, de lo que sería la marca estatal Gas, que serían los mismos camiones que, fíjense qué paradoja, luego abastecerían, por ejemplo, las tropas norvietnamitas contra el ejército estadounidense en la guerra de Vietnam. Ford es otro sujeto que merece ser reseñado realmente. Nacido en 1863 en una granja de Michigan, llegó a escribir que odiaba con toda su alma al campo y al sector agrícola y que soñaba con destruirlo. Le gustaba la ingeniería, era ingeniero Henry Ford. En 1891 empezó a trabajar con Thomas Edison, otro monopolista que merecería su propia reseña, pero no lo vamos a hacer porque no nos alcanzaría la vida para reseñarlos a todos. Y en 1892 completó su primer proyecto de automóvil, propulsado por un motor de 2 cilindros y 4 caballos de fuerza. Ford era positivista, estaba inspirado por las ideas de Comte, era masón, pertenecía a la Gran Logia de Nueva York, y se crió en la ciudad de Detroit, que, bueno, en un momento, digamos, de amplio desarrollo industrial en los Estados Unidos, con las conexiones que le permitió llegar a ser grado 33 del rito escocés de la masonería, lo ayudaron mucho a consolidar su propia empresa, la Ford Motor Company, fundada el 16 de junio de 1903. Las ideas económicas de Henry Ford
son en gran medida lo que luego conoceríamos como keynesianismo. Él se anticipa a Keynes y sostiene que hay que fomentar el consumo de las clases bajas y medias en detrimento del ahorro. Si Ford logra que sus propios obreros compren los automóviles que producen, los salarios son prácticamente gratuitos. Entonces, Ford siempre fue un partidario de políticas monetarias expansivas, es decir, que haya inflación, que la gente gaste más de lo que ahorre, y bueno, obviamente eso beneficia a los grandes actores consolidados como él. Para 1932, con distintas asociaciones, empezando por el aniquilamiento de la competencia en Estados Unidos, se asocia con General Motors y Chrysler, crean, al igual que los Rockefeller, un buró federal gubernamental de regulación de la industria automotriz y acaban con 900 fábricas de autos que llegó a haber en Estados Unidos a principios del siglo XX. Bueno, a través de esto, más los negocios con los rusos comunistas y ahora vienen los negocios con Hitler, Ford llegó a producir 1/3 de los automóviles mundiales para 1932. Era un partidario de lo que se llama el welfarismo, el estado de bienestar. Totalmente antisemita, era un acérrimamente enemigo de los judíos, los quería exterminar, fue nazi antes que los nazis, escribió este panfleto del esnable, de International Jew, que de hecho inspira a Hitler, y Hitler lo cita 2 veces en Raza y Destino y en Mi lucha, los 2 libros de Hitler. Hitler, que era un cabo, no sé si recuerdan esa historia, era austríaco, no era alemán, y era un cabo, lo más que había llegado a hacer en la Primera Guerra, funda el Partido Socialista de los Trabajadores Alemanes, que es el primer nombre del partido nazi, en 1922, apoyado en gran medida por un préstamo de $500,000 que nunca tuvo que devolver de Henry Ford, a quien en 1938 este industrial norteamericano condecoraría con la Cruz del Águila de Hierro, que es la máxima condecoración militar alemana y concretamente del Tercer Reich. No fue ni remotamente el primero Ford en hacer negocios con los nazis, ni el único tampoco. Junto a él General Motors, que produjo más de 100.000 camiones a través de su filial Opel, de los cuales el 75% fueron vendidos para los nazis, en algunos de los cuales se transportaba a los prisioneros que iban a ser masacrados en las cámaras de gas. Osram, las lamparitas eléctricas, General Electric, y el historiador Anthony Sutton, un historiador inglés que vivió en Estados Unidos tras ser catedrático de la Universidad de Gotinga, examinando documentos de los juicios de Nuremberg, terminada la guerra, descubre que ninguna fábrica estadounidense y ningún banco estadounidense dejó de operar en Alemania en ni un día de los 6 años trágicos de la Segunda Guerra Mundial. Es más, Sutton indaga sobre los planes de la Fuerza Aérea de los Aliados para bombardear Alemania. En Francia, que estaba tomada por los nazis, por el régimen de Vichy, bombardearon fábricas de autos. Por supuesto, eran fábricas de autos y camiones que tenían un uso militar. En Alemania bombardearon todas menos las norteamericanas. Las 10 principales fábricas de General Electric también, por ejemplo, que eran proveedores del gobierno de Hitler, no sufrieron ningún daño. Las más pequeñas, a lo sumo, se le rompieron las ventanas. O sea, tiraron las bombas a propósito sobre casas de civiles en lugar de sobre las fábricas norteamericanas. Curioso, ¿verdad? Bueno, Ford, por cierto, y estos muchachos también tenían un historial delictivo en los Estados Unidos bastante profuso. En su caso, durante la Gran Depresión, él contrataba esquiroles, que eran matones profesionales, muchos vinculados a la naciente mafia italiana, para asesinar a los huelguistas. Ford también tuvo su propio proyecto de ciudad, porque decimos, a ver, ¿cómo pues estos tipos estén tan locos? Schwab, Gates, quieren modificar al mundo de acuerdo a sus locuras. Bueno, es una constante histórica. Ford creó Fordlandia en Brasil, que todavía existe, en el medio del Amazonas, a sus 65 años de edad. Interesado por el caucho, que por supuesto le servía para su negocio, básicamente lo que no compró lo robó por la fuerza de este pequeño poblado rural y lo bautizó Fordlandia, nombre que mantiene hasta el día de hoy, donde estableció todo tipo de costumbres obligatorias.
Por ejemplo, la de no tomar alcohol, porque como él era abstemio, quería que todos sean abstemios. Construyó hospitales, escuelas, generadores, un aserradero, una torre de agua. Por supuesto, todo le pertenecía a él. Entonces era prácticamente un comunismo donde todo está concentrado, en lugar de en el Estado, en Henry Ford. Henry Ford es el Estado. Eso es el no tendrás nada y serás feliz, que están buscando en la actualidad. Bueno, vigilancia absoluta, metía en la cárcel a quien se le antojara, trabajadores esclavos. En un momento le pintó la locura y como no eran muy productivos los habitantes, decidió echar a las mujeres, le parecía que las distraían, les daba de comer comida enlatada, en fin. Para 1945, cuando se desarrolla el caucho sintético, básicamente Ford los abandonó a su suerte y varios murieron de hambre, porque además se llevó todo. Y estaban en el medio de la selva, ni siquiera justamente había pensado en no conectarlos con otros lugares para que estén completamente a su merced. Acordémonos del libro de Aldous Huxley, la novela distópica Un Mundo Feliz, donde básicamente el nuevo dios de esa dictadura científica que él imagina es Henry Ford. Henry Ford es el paradigma del oligarca tecnocrático norteamericano que ya para 1932, que es cuando Huxley publica el libro, gobernaba en el mundo. Antes de Huxley hay un libro muy bueno y muy divertido, la verdad. A mí me fascina, se los recomiendo muchísimo, porque además es cortito, de un italiano que se llama Giovanni Papini. El libro se llama Los diarios del Gog. Los diarios del Gog es una novela muy divertida que básicamente narra los diarios personales, imaginarios, del señor Goggins, que es un Henry Ford, es un Bill Gates de la época, un plutócrata, un ingeniero social norteamericano, hawaiano, que va guardando registro de sus actividades como filántropo, como alguien que está llamado a transformar al mundo o a salvar al mundo. Fue escrito en 1930 y fíjense la vigencia de este capítulo de Giovanni Papini. Esta mañana habla como Goggins, el Gog, el protagonista, mientras me hallaba preparando tranquilamente mi itinerario asiático, se me ha presentado un hombre de unos 50 años, amable y casi obsequioso, quien me ha manifestado que debía hablarme a solas de cosas muy importantes. Entonces despaché a mi secretario y me dispuse a escucharlo. ¿Conoce usted a la FOM?, me preguntó en voz baja el visitante. Y he tenido que admitirle que nunca oído hablar de ella. Me lo imaginaba, me contestó. Y es mejor que así sea. Se trata, como le explicaré, de una liga secreta. Mis jefes creen que la adhesión de usted sería infinitamente deseable. Yo he creído, dice Goggins, que se trataba de una especie de Ku Klux Klan y he manifestado que de ninguna manera quería mezclarme con ese tipo de sociedades secretas. Pero me contestó que cuando me explicara lo que era la FOM, cambiaría mi manera de pensar. El nombre es una sigla de iniciales. FOM significa Friends of Mankind, amigos de la humanidad. Y nuestros propósitos son completamente desinteresados. Los fundadores, cuyos nombres me son imposibles de revelar, han partido del siguiente principio. El aumento continuo de la humanidad es contrario al bienestar de la humanidad en sí misma. Por medio de la industria, la agricultura y la política colonial, nuestros países intentan suplir este déficit, pero está claro que dentro de algún tiempo habrá un balance demasiado desigual entre el banquete y el número de los que asisten al banquete. Malthus tenía razón, pero se equivocó en creer el desastre demasiado temprano. Debemos celebrar que la naturaleza, en forma de terremotos, erupciones, epidemias, carestía y guerras, viene a diezmar de modo periódico al género humano. También los accidentes automovilísticos, el comercio de alcohol y los progresos del suicidio contribuyen desde algún tiempo a la reducción de los habitantes del planeta. Pero todas estas providencias se han tornado insuficientes, sin contar que además son dolorosas para las víctimas. ¿Cómo remediarlo? Bueno,
Desde la FOM hemos llegado a la conclusión de acelerar racionalmente la desaparición de los seres humanos que sean poco dignos para vivir. La nuestra podría llamarse, en su primera fase, la Liga para la Eutanasia Inadvertida. El inconveniente de las calamidades naturales, como las epidemias y las guerras, es que provocan la desaparición de los jóvenes, de los fuertes, de la gente que nos resulta útil. Pero si es necesario hacer un expurgo sobre la tierra, lo justo es ante todo eliminar a los inútiles, a los peligrosos, a los incapacitados o a los que ya han vivido bastante. El terremoto y la cólera son ciegos, pero nosotros tenemos ojos y muy buena vista. Nuestra liga se propone, pues, apresurar de un modo dulce y discreto y en absoluto secreto la extinción de los débiles, de los enfermos incurables, de los viejos, de los inmorales y de los delincuentes, de todos los seres que no merecen vivir o que viven para sufrir o que imponen gastos considerables a nuestra sociedad. El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Yo lo que quiero es una política más racional. ¿Qué sería eso? Que no haya el enojo, no se llegue al enojo para que no se produzca la creación de los puestos. Eso que dije antes, buscar una política más racional y menos emocional. Más racional y menos emocional. Bueno, y ahí empieza a enumerar los medios que utilizan para liquidar sin rastro a los indeseables, inyecciones a altas dosis, gases anestésicos y tóxicos, etcétera, etcétera. Se ufana de que a la liga pertenecen muchos médicos, enfermeros y criados, y que básicamente están propiciando condiciones más favorables para estos actos estrictamente humanitarios. Papini se imaginó esto, no tenía forma de saber que realmente existía una liga malthusiana en Inglaterra en esa misma época. Y luego la Sociedad de la Eugenesia, que en los Estados Unidos contó como uno de sus integrantes a William Gates Sr., el padre de Bill Gates. O sea, realmente existían estas organizaciones. Y realmente hoy las vemos en pleno auge. Más adelante tomarían forma y lo harían ya a cara descubierta con los programas del Club de Roma, que explícitamente sostienen que la humanidad es la principal amenaza de la humanidad y que si cada vez hay más gente, bueno, van a venir todas las catástrofes que advirtió Malthus y que hay que llevar adelante programas coordinados por los organismos internacionales para llevar a cabo la reducción poblacional. Sobre el Club de Roma se inspira el Foro Económico Mundial. Schwab fue uno de los miembros más jóvenes del Club de Roma. Los informes donde hablan de estas cosas son explícitos. De hecho, son partidarios de crear angustia social para convencer a las personas de que dejen de reproducirse. Y una idea de un economista francés que perteneció tanto al Club de Roma como actualmente al Foro Económico Mundial, Jacques Attali, lo explica muy bien: los pánicos estructurantes. Jacques Attali, que de hecho se jacta de ser el hombre que ingresó a Macron en la política, el actual presidente, tiene un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Breve Historia del Futuro, y no me gusta porque esté de acuerdo con su contenido, sino porque es bastante claro sobre lo que persigue, donde sostiene que los grandes cambios en Occidente solo pueden producirse a través de eventos traumáticos o catastróficos que agiten el miedo a la muerte y que lleven a la gente a hacer cosas que no quiere hacer. Es un futurista muy lúcido, escabrosamente lúcido, que de hecho estuvo preso por tráfico de armas, personaje interesante, Jacques Attali, que está vivo, lo pueden buscar, donde termina sosteniendo que las nuevas armas del hiperconflicto y de la dominación hegemónica en el siglo XXI serán armas químicas, biológicas,
bacteriológicas, electrónicas y nanotecnológicas. Pero bueno, creo que hemos conversado bastante. Me quedó contarles sobre las visitas sucesivas de los Rockefeller a Fidel Castro, sobre el financiamiento del feminismo radical y muchas otras causas o banderas de la nueva izquierda, de la progresía, que es la religión que soñaban Saint-Simon y Comte, la religión laica que hoy pretenden imponernos, pero creo que lo importante es concluir que si el mundo no se terminó y no se fue al diablo deliberadamente, es porque estos sujetos pierden, sus planes fracasan, les va mal por más poder que tengan y por más ambición que tengan. Y eso no es fortuito, no es una casualidad, es porque hay grandes héroes y grandes hombres que actuaron en la dirección opuesta. Ya les acabo de recitar la historia de socialistas y de nazis financiados por millonarios, de comunistas que se pasaron la vida en palacetes, en el caso de Parbus murieron en una mansión de 40 habitaciones, pero si podría dedicarles 5 horas a contarle la vida de los grandes liberales, que por el contrario se arruinaron defendiendo las ideas de la libertad. Algunos terminaron presos, otros terminaron muertos, muchos eran de orígenes humildes. Ejemplos que me vienen a la mente, el mayor adversario de Marx, que Marx lo odiaba con frenesí, se le revolvían las tripas, Richard Cobden, un empresario cuáquero, británico, enamorado de la libertad y de la bondad del capitalismo, que al observar que en Inglaterra, esa Inglaterra tan próspera, todavía había hambre, había chicos a los que les faltaba el pan, emprendió una cruzada cultural, una batalla sin descanso, para abolir las últimas leyes feudales de Inglaterra, las leyes del maíz, las leyes que privilegiaban a los terratenientes, a los aristócratas británicos, prohibiendo que ingresen granos más baratos y que por supuesto esto encarecía el precio de los alimentos. Cobden se pasó, junto con su amigo John Bright, años, más de una década, 15 años de plaza pública en plaza pública, pregonando sin descanso la virtud del libre comercio y luchando por la abolición de las leyes del maíz. Al principio lo caricaturizaban, lo trataban como un idiota, como un tipo que perseguía una causa perdida, como un traidor a la patria, como un enemigo de Inglaterra. Pueden buscar incluso Richard Cobden cartoons, está lleno de caricaturas, pese a que esto fue en el siglo XIX. Y con el paso del tiempo y el advenimiento de las crisis económicas, las semillas que ha ido plantando pueblo por pueblo, hablando con las personas, desde los empresarios hasta la gente más humilde, germinaron. Y el pueblo inglés se levantó contra las leyes del maíz y fueron abolidas. Y al cabo de 10 años, se había reducido un 30% el precio de la comida y la indigencia, la pobreza extrema, había desaparecido por completo de Inglaterra, a tal punto que un tal Carlos Marx se lamentaba de que la prosperidad era tal que hasta la clase obrera era acomodaticia, en otras palabras, vivía bien, gracias a gente como Cobden. Y así tantos más. Thomas Paine, un editor que arriesgó tantas veces su cuello, un editor inglés que fundió su imprenta repartiendo su libro El sentido común, que inspiró la gesta de la Revolución Americana, que inspiró a los independentistas latinoamericanos, a todos. Francisco de Miranda, su amigo y su discípulo, que terminó preso, entregado por Bolívar, pues Bolívar quería convertirse en dictador y lo que buscaba Miranda era realmente una federación de pueblos libres en América. Frédéric Bastiat, un hombre que también se dedicó toda la vida a difundir las ideas económicas de la libertad en Francia frente a psicópatas contemporáneos suyos como Fourier, Saint-Simon, el propio Proudhon, que no era tan malo pero completamente disparatado en sus ideas económicas. Bastiat llegó a ser el hombre más leído, el economista más leído de todos los tiempos en vida. Los campesinos más humildes de Francia leían sus libros y eso fue lo que frenó a Francia, evitó que Francia, que fue sede de tantas revoluciones, luego de la francesa, luego de la del 89, la del 33, la del 48, la Comuna de París del 71, Bastiat fue lo que impidió que Francia se convierta en un inmenso cementerio comunista. Herbert Spencer en Inglaterra, otro muchacho de origen humilde, extraordinariamente talentoso, que termina convirtiéndose en el gran rival de Comte, en el filósofo más leído también de todos los tiempos, que con su libro El hombre contra el Estado termina revelando las claves
de cómo debemos pararnos frente a las instituciones que se abusan de poderes ilegítimos contra nuestros derechos y de la dinámica perversa que hace que hasta los partidos autodenominados liberales o libertarios terminen cediendo a la ley de hierro de las oligarquías, a los caprichos de estos dementes, a la hiperregulación y a las herramientas que asfixian la evolución y el desarrollo natural del ser humano. Tantísimos personajes que dieron su esfuerzo a la causa de la libertad. Yo me pregunto qué hubiera pasado si más empresarios, de los tantos que hay, de la inmensa mayoría de empresarios honestos que hay, hubieran financiado a Bastiat y a Spencer, hubieran financiado a Payne y a Miranda, en vez de financiar a esta manga de psicópatas asesinos. Y si hay alguien aquí en esta sala, o luego cuando lo miren en las redes sociales, en YouTube, que tiene capital y justamente ganado, piense por un momento en la amenaza que supone la agenda de quienes una vez más, luego de 2 siglos, vuelven a decirnos que no tendremos nada y seremos felices. Y piensen dónde invierten su dinero. Yo he tenido la fortuna, después de muchísimos años, de encontrar, por ejemplo, un mecenas que me ayude a llevar adelante la Academia Libertaria, una plataforma educativa que hasta ahora ha sido totalmente gratuita, donde más de 1.200 alumnos reciben gratuitamente cursos sobre ética, economía, filosofía de la libertad, gracias a esta persona. Necesitamos muchos más empresarios que defiendan, más no sea por su propio interés que es legítimo, que defiendan la propiedad, que defiendan la libertad, que se involucren en las causas correctas para que no triunfe esto, que detrás de este bello marketing multicolor no esconde otra cosa que un proyecto antihumano, misántropo y eventualmente genocida. Más empresarios que apoyen a la Fundación ISOS, más empresarios que apoyen a la Academia Libertaria y más empresarios que hagan sus propios proyectos. No estoy pidiendo dinero, para mí no me interesa en absoluto, ni para mi organización ni nada por el estilo. Estoy pidiendo que haya compromiso con la libertad. Y el que no tenga capital, el que no tenga dinero, tiene un cerebro, tiene 2 manos, tiene un celular, tiene la oportunidad de dar esta batalla antes de que, como les dije al principio, sea demasiado tarde. Es mucho, mucho más sencillo defender la libertad que luego tener que lamentarse y buscar cómo recuperarla. Bueno, sinceramente da para estar aquí mucho más tiempo. Lastimosamente también el tiempo es un tirano, una especie de tirano, ¿verdad? Nos hubiera gustado extender más esta conferencia, pero bueno, de todas maneras esto va a estar, bueno, va a ser editada la conferencia y vamos a tener en las plataformas, especialmente en la plataforma de Nicolás, y que estoy seguro que no va a ser la última conferencia, esperemos que no sea así, ¿verdad? De hecho que no, lo estamos escuchando justamente el compromiso total que tiene Nicolás por estas causas, que yo sé que a la mayoría, por lo menos a quienes conozco, están también en ese tren de cosas, porque sabemos que esta amenaza cada vez es más real de lo que la gente creía antes. Cuando nosotros hablábamos, yo lo conozco a Nicolás hace años, cuando hablábamos en las redes, cuando eso era Orkut, creo que, la gente se reía de nosotros, se reía, literalmente se reía. Hacíamos cursos con la Fundación Libertad, venían 3 personas y encima de esas 3 personas se burlaban otra vez de nosotros. O sea que está comenzando a germinar esta semilla que es la libertad, así como en algún momento nuestra historia hubo gente que se plantó ante estas ideas, siempre los va a haber. Como decía Cicerón, los tiranos nacen en todas las generaciones. Así es que siempre vamos a tener tiranos para divertirnos y para defender nuestra libertad. Agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes. Por supuesto, no va a ser la última, es una promesa que hacemos y vamos a estar compartiendo también todo lo referente a lo que es la Agenda 2030, que es lo más, digamos, tangible que tenemos. Por supuesto, esta agenda muchas veces es muy difícil de descifrar. No es que me estoy haciendo el Carlos Marx, porque Carlos Marx era una especie de, ¿cómo les voy a decir?, intelectual, que solamente los intelectuales podían descifrar las leyes ineluctables del universo.
no voy por ese lado, pero sí es necesario estar informado, leer. Es demasiadas señales. Antes era más oculto todo. Hoy ya es demasiado abierto, es demasiado obvio. Vienen por nuestros chicos, vienen por nosotros, vienen por nuestra propiedad. El comunismo global es una realidad, es una amenaza. No nos quedemos con los brazos cruzados. Y bueno, que sea hasta una próxima conferencia y por qué no, por ahí nos encontramos a compartir un café, porque las ideas de la libertad también pueden prosperar, así como prosperó los sistemas totalitarios en cervecerías, ¿por qué no la libertad, verdad? Así es que hasta la próxima y muchas gracias nuevamente por estar aquí.